Los lobos acudieron a ella cuando no tenían a dónde más ir, y Seren, la mujer que la manada había expulsado por nacer sin un lobo propio, jamás rechazó a uno solo. Todo comenzó con un cachorro solitario, medio muerto de hambre y temblando, depositado en la puerta de su casa por una loba plateada que desapareció en la niebla antes del amanecer. Luego llegó otro y otro más. Pronto, los lobos de Baltorn le traían a cada huérfano, cada cachorro abandonado, cada criatura que la manada consideraba demasiado débil para sobrevivir. No tiene lobo, habían declarado los ancianos cuando alcanzó la mayoría de edad sin transformarse, incompleta, indigna de la manada. Pero los lobos no estaban de acuerdo. Acudían a ella en la noche, presionando sus hocicos contra sus palmas, acurrucándose alrededor de su fuego, confiándole a sus más vulnerables. Serene no entendía por qué. Solo sabía que no podía rechazarlos. Entonces llegó el rey Alfa, Calder de Balthorn, hermoso y brutal, un gobernante cuyo propio lobo había enmudecido hacía años. Algunos decían que estaba muriendo, otros que ya estaba muerto. Pasó junto a sus generales, junto a sus consejeros, y se detuvo en el umbral de su ruinosa cabaña, observando la docena de cachorros dormidos esparcidos por el suelo. «Vendrás conmigo», dijo él. No era una pregunta, ni una petición. Serene miró a los huérfanos acurrucados a sus pies, a este rey frío cuyo lobo no podía sentir por mucho que lo intentara, y comprendió. No estaba allí por ella. Estaba allí porque sus lobos la habían elegido, y fuera cual fuera la cosa imposible que estuviera a punto de exigir, ella ya sabía su respuesta. No los abandonaría, ni siquiera por un rey. Ninguno de los dos entendía lo que costaría esa elección. La cabaña se encontraba en el borde de todo, más allá de la última granja, más allá de las piedras fronterizas, más allá del punto donde cualquier miembro respetable de la manada de Balthorn se aventuraría. Esta era la tierra de los olvidados, y Seren la había convertido en su hogar. Se despertó antes del amanecer, como siempre, con el sonido de un quejido. Uno nuevo. Seren apartó la manta raída y pasó con cuidado sobre los cuerpos dormidos. Patas y colas y vientres suaves que subían y bajaban en la penumbra. Ahora eran 12 cachorros, 12 bocas que alimentar, 12 vidas que dependían de ella, 12 razones por las que a los ancianos de la manada les encantaría verla morir de hambre por fin. El quejido venía de fuera de la puerta. La abrió y encontró un cachorro gris, apenas destetado, temblando en el escalón de piedra. Sus ojos estaban nublados por la fiebre. Sus costillas se marcaban afiladas bajo el pelaje enmarañado. Detrás de él, retirándose ya hacia la línea de árboles, había un enorme lobo negro que reconoció como uno de la patrulla fronteriza. «¡Espera!», gritó Serene, pero el lobo se había ido. Acogió al cachorro enfermo contra su pecho, sintiendo su corazón palpitar como un pájaro atrapado. «Shh», murmuró. «Ya estás a salvo. Estás a salvo». El temblor del cachorro disminuyó. Sus ojos nublados encontraron los de ella, y algo en su pequeño cuerpo se relajó, rindiéndose a su calor. Esta era la parte que nadie entendía, la parte que había hecho llorar a su madre y que su padre apartara la cara avergonzado. Serene no podía transformarse. No tenía un lobo en su interior, ninguna bestia a la que invocar y ninguna segunda forma esperando bajo su piel. Según todos los estándares de su gente, estaba rota, incompleta. Pero los lobos confiaban en ella. Siempre lo habían hecho. De niña, los lobos salvajes la seguían por el bosque, se apretaban contra sus piernas y le permitían hundir los dedos en su pelaje. La manada lo había llamado antinatural. Su padre lo había llamado una maldición. Y cuando cumplió su 20º año sin transformarse, cuando quedó claro que ningún lobo se alzaría jamás dentro de ella, la habían expulsado por completo. «Las mujeres sin lobo traen la perdición», había proclamado Lord Heron en su exilio. «Que viva entre las bestias que tanto ama. Que muera allí». Eso había sido hace 3 años. Serene no había muerto. En cambio, había construido algo. Un refugio, un santuario para cada criatura que la manada descartaba. Llevó al cachorro enfermo adentro
y se puso a trabajar, aplicando hierbas y calor. Para cuando el sol coronó las montañas del este, la fiebre del cachorro había cedido. Ahora dormía en un nido de mantas cerca del fuego, rodeado por los otros, ya aceptado en la extraña pequeña familia que Seren había reunido. Estaba moliendo hierbas para una cataplasma cuando lo sintió. Una presencia masiva acercándose desde el norte. Las manos de Seren se detuvieron. No podía sentir a los lobos como lo hacían los verdaderos cambiantes. No podía sentir los hilos invisibles de los lazos de la manada que conectaban a su especie. Pero había aprendido a leer el bosque, a notar cuándo los pájaros se callaban, cuándo cambiaba el viento, cuándo algo poderoso se movía entre los árboles. Algo poderoso se movía ahora. Salió afuera. La mañana era gris y fría, con la niebla enroscándose entre los pinos. Durante un largo momento, nada se movió. Entonces, el primer jinete emergió de la niebla. Guardias reales, 6 de ellos, con cuero negro y cota de malla plateada, sus caballos pateando nerviosamente el borde de su claro. Se desplegaron en formación, creando un corredor. Y a través de ese corredor llegó el rey. Serene nunca había visto a Calder de Balthorn en persona. Solo había oído las historias, que había matado a su propio hermano para reclamar el trono, que su lobo se había vuelto loco de dolor y luego había enmudecido, que gobernaba con puño de hierro y un corazón helado, sin sentir nada, sin temer nada, sin necesitar a nadie. Las historias no habían mencionado que era hermoso. Desmontó con una gracia fluida, y a Serene se le cortó la respiración a su pesar. Era alto, más alto que cualquier hombre que hubiera conocido, con el pelo negro que le caía más allá del cuello y ojos del color de las tormentas de invierno. Su rostro era todo ángulos agudos y brutalidad elegante, un rostro que podía comandar ejércitos, seducir reinos y destruir vidas sin un ápice de remordimiento. Pero fue lo que no pudo sentir lo que le heló la sangre. A cada lobo que había encontrado podía sentirlo, no a través de los lazos de la manada, sino a través de algo más profundo, algo sin palabras. Una calidez que llegaba desde su bestia hasta cualquier cosa rota que viviera dentro de ella. No sintió nada de él. Donde debería haber estado su lobo, solo había silencio, frío, vacío. Un vacío donde debería vivir una bestia. Tú eres Seren, dijo él. Su voz era grave, controlada, totalmente carente de calidez. La mujer sin lobo. Ella levantó la barbilla. El viento le enredó el pelo cobrizo en la cara, pero no apartó la mirada. Lo soy. Él la estudió con esos pálidos ojos grises, y Serene tuvo la inquietante sensación de ser pesada, medida y encontrada deficiente. Detrás de él, sus guardias observaban con un asco apenas disimulado. «Mis lobos vienen aquí», dijo Calder. No era una pregunta. «Me traen a sus cachorros», respondió Seren. «Los que la manada no criará, los que morirían sin cuidados. Soy consciente». Se acercó, y el frío que irradiaba de él se intensificó. «He sido consciente durante algún tiempo. Mi patrulla fronteriza me informa. Cada lobo que cruza a tu territorio, cada cachorro dejado en tu puerta». Apretó la mandíbula. «No deberían venir a ti. No eres de la manada. No eres nada». Las palabras cayeron como golpes, pero Serene se negó a retroceder. «Y sin embargo, vienen». «Sí». Algo parpadeó en sus ojos, desapareciendo demasiado rápido para poder nombrarlo. «Lo hacen». Se giró y examinó su cabaña, su jardín, el pequeño corral donde 2 cachorros mayores luchaban en el barro. Su expresión no reveló nada. «Vendrás conmigo a la capital», dijo finalmente. El corazón de Serene se detuvo. «¿Qué?» «Te alojarás en el castillo, se te darán recursos, personal e instalaciones adecuadas». Se volvió hacia ella con la mirada afilada. «Los cachorros vendrán contigo, todos ellos. Supervisarás su cuidado y crianza bajo mi autoridad». No tenía sentido. Los reyes no visitaban a las parias sin lobo. A los reyes no les importaban los cachorros huérfanos. Y ciertamente, los reyes no invitaban a mujeres malditas a sus castillos. «¿Por qué?», exigió Seren.
Durante un largo momento no respondió. Luego dijo, «Porque mis lobos te han elegido, y me gustaría mucho saber por qué». Pasó junto a ella hacia la puerta de la cabaña, deteniéndose en el umbral para mirar a los cachorros dormidos en el interior. Algo cruzó su rostro, tan breve que casi se lo perdió. Anhelo, crudo y desesperado, y completamente en desacuerdo con todo lo demás en él. Luego desapareció, y su expresión volvió a ser de piedra. «Tienes una hora para recoger tus cosas», dijo sin girarse. «Mis guardias ayudarán con los cachorros. ¿Y si me niego?». Ahora él se giró. Sus ojos de invierno se encontraron con los de ella, y Serene sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. «No lo harás», dijo en voz baja, «porque negarte significa abandonarlos. Y ambos sabemos que preferirías morir antes que hacer eso». Entró en su cabaña sin permiso, y Serene se quedó helada en el umbral, con el corazón palpitante, la mente acelerada. Él lo sabía. De alguna manera, imposiblemente, sabía la única cosa que podía obligarla. Y mientras observaba al rey Alfa de Balthorn arrodillarse junto a un cachorro dormido, extendiendo una mano cuidadosa para tocar su pelaje, lo vio de nuevo. Ese destello de anhelo, esa mirada desesperada y hambrienta, como un hombre que ha perdido algo precioso y quemaría el mundo para recuperarlo. «¿Qué han visto sus lobos en mí?», se preguntó, «que su rey no puede ver. ¿Y qué pasará cuando lo descubra?». El viaje a la capital duró 3 días. Serene viajaba en un carromato cubierto con los cachorros. Ahora eran 14, ya que le habían traído 2 más a su cabaña en la hora antes de la partida. Los guardias habían observado con incredulidad cómo un par de lobos salvajes emergían del bosque. Cada uno llevaba un cachorro por el cuello y los depositaron a los pies de Serene antes de desaparecer. «Esto no es natural», había murmurado un guardia. «Precisamente por eso viene», había respondido otro. El rey cabalgaba a la cabeza de la procesión. Ni una sola vez miró hacia atrás. Serene pasó el viaje cuidando de sus protegidos. El cachorro gris enfermo de esa mañana, a quien había llamado Thistle, se estaba recuperando bien. Los 2 recién llegados eran hermanos, un macho y una hembra, con ojos ámbar a juego que se negaban a separarse ni por un momento. Los llamó Bracken y Fern. Los nombres ayudaban. Los nombres los hacían reales, los hacían suyos, los convertían en algo más que criaturas abandonadas que nadie quería. «Eres querido», les decía a cada uno en silencio. «Eres mío». En la segunda noche, acamparon junto a un río. Los guardias montaron tiendas con precisión militar. Encendieron fuegos y establecieron guardias. Serene se quedó en el carromato con los cachorros. No estaba dispuesta a dejarlos solos en un territorio desconocido. Estaba acomodando a Thistle en un nido de mantas cuando se abrió la lona del carromato. El rey estaba allí, recortado contra la luz del fuego. «Camina conmigo», dijo. No era una petición. Serene dudó, miró a los cachorros dormidos. Podrían despertarse, no están acostumbrados a... «Mis guardias los vigilarán». Su tono no admitía discusión. «Camina conmigo». Bajó del carromato, dolorosamente consciente de su ropa gastada, su pelo sin lavar, la suciedad bajo sus uñas. El rey parecía salido de una pintura, impecable de negro, cada cabello en su lugar. Caminaron en silencio hacia el río. El sonido del agua corriendo llenaba el espacio entre ellos. La luna estaba llena. Proyectaba una luz plateada sobre la corriente. «Les has puesto nombre», dijo Calder finalmente. Serene parpadeó. «¿A los cachorros?». «Sí». «¿Por qué?». «Porque no son cosas». Sintió una llamarada de actitud defensiva. «No son carga ni recursos, son niños, merecen nombres». Él guardó silencio durante un largo momento, mirando el agua. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más suave. «¿Cuáles son sus nombres?». Serene lo estudió, buscando burla. No encontró ninguna. «El gris es Thistle», dijo lentamente. «Los hermanos son Bracken y Fern. El mayor es Rowan. Está casi listo para transformarse por su cuenta. La más pequeña es Moss. Fue la primera que me trajeron. Hace más de un año ya». Continuó con la lista. 14 nombres, 14 historias, 14 vidas que le importaban más que la suya propia. El rey escuchó sin interrupción.
Cuando terminó, dijo, «Los amas. Por supuesto que los amo. Aunque no sean tuyos, aunque no hayas ganado nada acogiéndolos, aunque cuidarlos haya hecho tu vida inconmensurablemente más difícil». Serene frunció el ceño. El amor no es transaccional. Algo cambió en su expresión. Ese destello de nuevo. Esa cosa cruda y desesperada. «No», dijo en voz baja. «No lo es». Se quedaron en silencio por un momento. El río corría. La luna observaba desde arriba. Entonces Calder volvió a hablar. Su voz volvió a su habitual tono plano y controlado. «Cuando lleguemos a la capital, se te darán aposentos en el ala este. Un personal completo. Sanadores. Recursos. Todo lo que necesites para los cachorros. Solo responderás ante mí. ¿Y a cambio? A cambio, harás exactamente lo que has estado haciendo. Cuidarlos, criarlos, ayudarlos a convertirse en lo que están destinados a ser». Sonaba demasiado simple, demasiado bueno. «Hay más», dijo Serene. «Tiene que haberlo». El rey se giró para mirarla de frente, y a la luz de la luna pudo ver lo pálido que estaba. Cómo las sombras bajo sus ojos hablaban de noches de insomnio, cómo sus manos temblaban ligeramente. «No hablarás de lo que sientes en mí», dijo, «o más bien, de lo que no sientes». A Serene se le cortó la respiración. «Tu lobo está muriendo». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. «Ha estado muriendo durante 7 años, y hasta que entienda por qué mis lobos se sienten atraídos por ti, hasta que sepa qué eres y qué puedes hacer, no se lo dirás a nadie». El peso de aquello la oprimió. Un rey con un lobo moribundo. Un reino que no lo sabía. Un secreto que podría destrozarlo todo. «Si acepto», dijo Serene con cuidado, «¿qué pasará con los cachorros si mueres? ¿Qué me pasará a mí?» «Si muero, tendrás mi protección por escrito. Los cachorros estarán provistos. Tendrás tierras, recursos, independencia». Apretó la mandíbula. «Pero no tengo intención de morir. Todavía no». Serene pensó en Thistle, en Bracken y Fern, en la pequeña Moss que había sido la primera en confiar en ella. «Acepto tus términos», dijo. Calder asintió una vez. «Entonces tenemos un trato». Se giró para volver al campamento. Luego se detuvo, girándose a medias, su perfil afilado contra la luz de la luna. Serene, era la primera vez que pronunciaba su nombre. «Sí». «Mis lobos te eligieron», dijo en voz baja. «Necesito saber por qué, pero hasta que lo sepa, entiende esto». Sus ojos se encontraron con los de ella, y el vacío en ellos era vasto, aterrador y solitario más allá de toda medida. «Nunca seré uno de tus extraviados. Nunca seré algo que salves». Se alejó antes de que ella pudiera responder, y Serene se quedó sola junto al río, con el corazón palpitante. Un solo pensamiento resonando en su mente. «Se equivoca. Lo que sea que esté muriendo dentro de él me llamó en el momento en que llegó. Solo que no sé si responderle lo salvará o nos destruirá a ambos». La ciudad capital de Balthorn se alzaba desde el valle como una corona de piedra y plata. Las torres perforaban las nubes bajas. Sus agujas captaban la débil luz de la tarde. Las calles estaban llenas de lobos en forma humana, mercaderes y nobles y gente común. Todos se detenían a mirar mientras pasaba la procesión real. Serene mantuvo cerrada la lona del carromato. No tenía ningún deseo de ser vista, pero los susurros la encontraron de todos modos. ¿Es esa ella, la sin lobo? ¿Por qué el rey traería a una criatura así aquí? Mira todos esos cachorros. ¿Qué es ella? ¿Una especie de madre de bestias? Sostuvo a Moss más cerca de su pecho. La cachorra más pequeña gemía por el ruido y los olores extraños. «Shh», murmuró Serene. «Ya casi llegamos». Las puertas del castillo se abrieron y la procesión entró en un patio más grande que todo su pueblo. Los sirvientes se agolparon. Los guardias ladraban órdenes, y en algún lugar del caos, el rey desmontó y desapareció en el palacio sin una mirada atrás. Una mujer con túnicas grises se acercó al carromato. «¿Tú eres Serene?» Tenía el pelo plateado y unos agudos ojos azules que no se perdían nada. «Soy Marine».
jefa de la casa del rey, tú y tus protegidos me seguiréis. La palabra protegidos llevaba un peso de escepticismo. Serene bajó, Moss todavía en sus brazos, y les hizo un gesto a los guardias para que comenzaran a mover a los otros cachorros. Los dos, que eran lo suficientemente mayores para caminar solos, Rowan y una pequeña hembra feroz llamada Sorrel, se mantuvieron cerca de sus piernas. Gruñían suavemente a cualquiera que se acercara demasiado rápido. Las cejas de Marin se alzaron. Son protectores contigo. Están asustados, corrigió Seren. Todo esto es nuevo para ellos. El ala este era más grandiosa que cualquier cosa que Serene hubiera imaginado. Techos abovedados, tapices que valían más que toda la finca de su padre, ventanas que dejaban entrar cascadas de luz natural. Sus aposentos consistían en 6 habitaciones interconectadas, una cámara principal para ella, una gran guardería para los cachorros, un cuarto de baño con agua caliente, una cocina, una sala de curación abastecida de hierbas y medicinas, y una pequeña biblioteca. Su Majestad no ha escatimado en gastos, dijo Maren, con un tono cuidadosamente neutral. Tendrás un personal de 8, incluyendo 2 sanadores especializados en cachorros de lobo. Las comidas se traerán 3 veces al día. Se te permite moverte libremente por el ala este, pero el acceso al resto del castillo requiere una escolta. Una jaula de oro, pensó Seren, pero una jaula al fin y al cabo. ¿Cuándo veré al rey?, preguntó. La expresión de Maren parpadeó. Su Majestad no es accesible. Serás convocada sí y cuando te requiera. La puerta se abrió detrás de ellas y una joven entró sin llamar. Era hermosa como lo son las hojas pulidas, todo bordes afilados y superficies relucientes. Su cabello era rojo cobrizo, sus ojos dorados, su porte el de alguien a quien nunca se le ha negado nada. Así que, esta es ella, dijo la mujer, rodeando a Seren como un depredador evaluando a su presa. La maravilla sin lobo. Maren hizo una reverencia rígida. Lady Vivian, no me informaron que vendría de visita. Voy donde me place. Vivian se detuvo justo delante de Seren. No pareces gran cosa. Seren le sostuvo la mirada sin pestañear. ¿Y tú eres? Un destello de sorpresa, rápidamente enmascarado. Soy Lady Vivian Ashford, hija del Lord Comandante Ashford, futura reina de Balthorn. Sonrió y la sonrisa no llegó a sus ojos. O lo era, hasta que el rey decidió traer a casa un proyecto personal. La implicación cayó como una bofetada. Futura reina. Esta mujer esperaba casarse con Calder y veía a Serene como una amenaza. No estoy aquí para ser la reina de nadie, dijo Serene con cuidado. Estoy aquí para cuidar de cachorros huérfanos nada más. ¿Eso es lo que te dijo? Vivian se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. El rey no hace nada sin una razón. Si te ha traído aquí, es porque tienes algo que él quiere. Y cuando termine contigo, cuando haya extraído cualquier utilidad que tengas, te descartará como a todas las demás. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. Lo he visto antes. Las mujeres que creen que pueden alcanzarlo, las sanadoras que prometen curas, las brujas que ofrecen magia. Sus ojos brillaron. Todas terminan de la misma manera, rotas, desterradas o enterradas. Maren dio un paso adelante. Lady Vivian, debo pedirle que se vaya. Es una invitada. Los labios de Vivian se curvaron. ¿Así es como lo llamamos? Pero se retiró, dirigiéndose hacia la puerta. En el umbral se detuvo. Un consejo, sin lobo. Sea lo que sea que creas sentir en él, cualquier esperanza a la que te aferres, déjala ir. A Calder de Balthorn no le queda corazón que dar. Su lobo se encargó de eso. Su sonrisa se volvió cruel. Pregúntale a cualquiera qué le pasó a su pareja. Pregunta qué hizo cuando ella murió. Luego dime si todavía quieres salvarlo. Se fue antes de que Seren pudiera responder. Maren exhaló lentamente. Me disculpo por eso. Lady Vivian es persistente en sus ambiciones. Su pareja, dijo Seren en voz baja. ¿El rey tenía una pareja? La expresión de Maren se cerró. Esa no es mi historia para contar. Se fue, y Serene se quedó sola en la gran cámara, atormentada por palabras que no podía ignorar.
¿Qué le pasó a su pareja? ¿Qué hizo cuando ella murió? Se acercó a la ventana que daba a los terrenos del castillo. Abajo podía ver al rey cruzando un patio, flanqueado por consejeros, su abrigo negro contrastando con la piedra gris. Incluso desde esa distancia podía sentirlo. Ese vacío, ese silencio, esa terrible y dolorosa ausencia donde debería estar su lobo. No solo estaba muriendo, se dio cuenta, estaba de luto, y lo que sea que se había roto dentro de él había sucedido hace mucho tiempo, mucho antes de que ella llegara, mucho antes de que sus lobos comenzaran a traerle a sus cachorros no deseados. Pero la habían elegido de todos modos. Sus lobos, las criaturas que deberían haber sido extensiones de su propia alma, habían mirado a su rey moribundo y habían decidido que ella, una paria sin lobos, sin nada que ofrecer, era la respuesta. ¿Por qué? Un suave quejido llamó su atención. Thistle se había despertado y caminaba hacia ella con pasos inseguros. Serene se arrodilló, tomando al cachorro en sus brazos. «No sé qué estoy haciendo aquí», susurró. «No sé qué quieren de mí. No sé cómo salvar a un rey cuyo lobo se ha rendido». Thistle le lamió la barbilla y en algún lugar profundo de su interior, en ese lugar sin palabras donde los lobos siempre la habían alcanzado, algo se agitó. Un susurro, un tirón. «Encuéntralo», parecía decir. «Alcánzalo antes de que sea demasiado tarde». Serene cerró los ojos. Había pasado toda su vida escuchando que estaba incompleta, rota, indigna, pero los lobos siempre lo habían sabido mejor. Los lobos siempre habían visto algo en ella que otros no podían. Si los lobos del rey creían que ella podía salvarlo, entonces quizás tenían razón. Y si Lady Vivian también tenía razón, si tratar de alcanzarlo la rompería, la desterraría o la enterraría, al menos lo habría intentado. Le dio un beso en la cabeza a Thistle y tomó su decisión. Descubriré qué le pasó. Descubriré por qué su lobo está muriendo. Y no dejaré que me aparte, no importa cuán frío se vuelva. Los lobos me eligieron, y yo no abandono lo que es mío. Pasaron 3 días antes de que Serene volviera a ver al rey. Pasó el tiempo acomodando a los cachorros en su nuevo hogar, aprendiendo los ritmos del castillo y evitando cuidadosamente a Lady Vivian. El personal que le asignaron era eficiente, pero distante, claramente inseguro de qué pensar de la mujer sin lobo que su rey había instalado en el ala este. Solo una de ellas mostró una calidez genuina. Su nombre era Brinley, una joven sanadora con amables ojos marrones y un don para calmar a los cachorros asustados. Había llegado la segunda mañana e inmediatamente se arrodilló en el suelo de la guardería, dejando que Moss se subiera a su regazo. «Crié 3 camadas propias antes de venir al castillo», explicó Brinley. «Perdí a mi pareja en las guerras fronterizas. Los cachorros ya son mayores, pero extraño tener pequeños alrededor». A Serene le gustó de inmediato. Al tercer día, Maren apareció en su puerta con una expresión que sugería malas noticias. «Has sido convocada al gran salón», dijo. «El rey está celebrando corte. Desea presentarte formalmente». El estómago de Serene se encogió. ¿Presentarme? A los nobles, los líderes de la manada, el consejo. Los labios de Maren se apretaron. «El padre de Lady Vivian ha exigido una explicación por tu presencia. El rey ha elegido dar una públicamente. Un espectáculo público. Serene sería exhibida ante toda la corte, juzgada y objeto de susurros, su condición de sin lobo anunciada para que todos la oyeran. El vestido era más fino que cualquier cosa que Serene hubiera usado jamás. Terciopelo verde oscuro que resaltaba el cobre de su cabello, de corte simple, pero claramente caro. Se miró en el espejo y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. «Sigues sin tener lobo», se recordó a sí misma. Ningún vestido cambia eso. El gran salón era enorme. Pilares de piedra negra se elevaban hasta un techo abovedado pintado con escenas de cacerías de lobos y batallas antiguas. Cientos de nobles llenaban el espacio. En el extremo opuesto, en un estrado elevado, se sentaba el rey. Calder vestía de negro, como siempre. Una corona de espinas de plata descansaba sobre su cabello oscuro, y su expresión estaba tallada en hielo. A su lado, en un asiento de honor, Lady Vivian brillaba en oro, con una sonrisa triunfante.
Seren recorrió el salón sola. Cada paso se sentía como una milla. Los susurros se alzaban a su alrededor como humo. Sin lobo. Verdaderamente sin lobo. El rey ha perdido la cabeza. Llegó al estrado y se dejó caer en una reverencia, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. «Levántate», ordenó Calder. Ella obedeció, levantando la barbilla, encontrando sus ojos gris invierno sin pestañear. «Señores y damas de Balthorn», dijo el rey, su voz resonando por el salón. «Tenéis preguntas sobre la mujer que tenéis ante vosotros. Las responderé». El Lord Comandante Ashford, el padre de Vivian, dio un paso adelante. Era un hombre enorme, con la complexión de un guerrero y los ojos de un político. Su Majestad, con el debido respeto, esto no tiene precedentes. ¿Una mujer sin lobo alojada en el ala real? La manada merece una explicación. Tenéis razón, dijo Calder. La merecen. Se puso de pie y el salón se quedó en silencio. Hace 3 meses, mi patrulla fronteriza informó de algo inusual. Lobos salvajes cruzaban a territorio humano, llevando cachorros, dejándolos en un lugar específico. Su mirada recorrió a la multitud. Estos no eran lobos de manada, eran salvajes, criaturas que no responden a ningún alfa, no siguen ninguna jerarquía, no obedecen ninguna orden. Murmullos recorrieron el salón. Ajá, y sin embargo, traían a sus crías a una sola mujer. Una mujer sin un lobo propio. Una mujer que vuestros ancianos expulsaron y dejaron morir. Su voz se endureció. La eligieron a ella. Los lobos más salvajes e indomables de mi reino miraron a esta mujer y decidieron que era digna de su confianza. La mandíbula de Lord Ashford se tensó. Los lobos salvajes son bestias. Su juicio no significa nada. ¿No significa nada? Calder descendió los escalones lentamente. Porque he pasado 7 años tratando de entender por qué nuestras manadas se están debilitando. ¿Por qué menos cachorros sobreviven hasta la edad de transformarse? ¿Por qué nuestros lobos más fuertes mueren antes de tiempo? Se detuvo frente a Seren, y en 3 meses esta mujer ha criado a más cachorros huérfanos hasta la salud que lo que nuestros sanadores reales han logrado en 3 años. Los susurros cambiaron de tono. Confusión ahora, mezclada con una reacia curiosidad. «Permanecerá en el castillo bajo mi protección», continuó Calder. «Continuará su trabajo con los cachorros, y cualquiera que interfiera con ella, la amenace o la dañe de alguna manera, me responderá personalmente». Su mirada encontró a Lady Vivian, que se había puesto muy pálida. «¿Me he explicado con claridad?» El silencio fue absoluto. Luego, uno por uno, los nobles inclinaron la cabeza en reconocimiento. Lord Ashford fue el último en someterse. Su reverencia fue superficial, su expresión asesina, pero se inclinó. Calder se volvió hacia Seren. Por un instante, el hielo en sus ojos se derritió. «Puedes volver a tus aposentos», dijo en voz baja. «Tus cachorros te están esperando». Seren hizo otra reverencia, con la mente dando vueltas. La había defendido. Públicamente, ferozmente, sin dudarlo. ¿Por qué? Caminó de regreso por el salón con la cabeza en alto, y esta vez los susurros tenían una cualidad diferente. Ya no solo desprecio, miedo. Esa noche, Serene no pudo dormir. Se sentó en la guardería, rodeada de cachorros dormidos, repasando la escena en el gran salón. Un suave golpe en la puerta la hizo saltar. La abrió y encontró a un sirviente sosteniendo una pequeña caja de madera. «De su majestad», dijo el sirviente, inclinándose, «con instrucciones de que la abra sola». Seren tomó la caja y cerró la puerta. Sus manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro, sobre terciopelo negro, había un colgante. De plata, con forma de huella de lobo con una única piedra de luna en el centro. Sencillo, elegante y claramente muy antiguo. Debajo había una nota con una caligrafía precisa. «Esto perteneció a mi madre. Ella creía que los lobos podían sentir lo que los humanos no pueden. Tenía razón, llévalo o no, pero sabe que mientras estés bajo mi techo, nadie te tocará.
Serena levantó el colgante, sintiendo su peso en la palma de su mano. La piedra de luna captó la luz de las velas. El colgante de su madre. Le había dado algo que importaba. ¿Por qué? Se lo abrochó alrededor del cuello, sintiendo la plata fría posarse contra su clavícula. Y en algún lugar del castillo, en aposentos que nunca había visto, podría haber jurado que sintió algo agitarse. Un susurro de calidez en ese vasto y terrible vacío. Desapareció antes de que pudiera estar segura de que era real. Pasaron las semanas. Serena cayó en una rutina. Las mañanas eran para alimentar y hacer controles de salud. Las tardes eran para entrenar, enseñando a los mayores a controlar sus transformaciones. Las noches eran para cuentos, para consuelo, para ayudar a los recién llegados a entender que estaban a salvo. Y los cachorros seguían llegando. 2 más en la primera semana. 3 la semana siguiente. Lobos que nunca había visto aparecían en las puertas del castillo al amanecer, depositando sus cargas y desapareciendo. Al final del segundo mes, Serena cuidaba de 23 cachorros. «Esto es insostenible», dijo Brinley una tarde, desplomándose en una silla. «Necesitamos más personal, más espacio». «Lo sé». Serena se frotó las sienes. «Solicitaré una audiencia con el rey». Pero conseguir una audiencia resultó imposible. Calder siempre estaba en reuniones, siempre viajando, siempre ocupado. Maren entregaba negativas. Los guardias de su puerta la rechazaban. 2 semanas, 3, un mes completo sin verlo. Y sin embargo, los regalos seguían llegando. Un conjunto de textos de curación de la Biblioteca Real. Un envío de hierbas raras. Mantas nuevas tejidas con la lana más suave. Cada uno acompañado de una nota. Para los cachorros. Mira, me han dicho que este remedio funciona bien para la fiebre. Mira, el invierno llega temprano este año. Manténlos calientes. Mira, él estaba pensando en ellos, en ella, pero se negaba a verla. Entonces, en una noche en que caía la primera nieve, todo cambió. Serena se despertó con gritos. No gritos humanos, gritos de lobo. El sonido agudo y desesperado de un animal con un dolor terrible. Salió de la cama y corrió antes de entender completamente lo que estaba sucediendo, siguiendo el sonido por pasillos que apenas conocía. Los gritos la llevaron al ala oeste, a los aposentos del rey. 2 guardias bloqueaban la puerta, con los rostros pálidos de miedo. «No puedes entrar», dijo uno. «Su Majestad dio órdenes estrictas». Otro grito rasgó el aire, y Serena lo sintió en sus huesos. No solo dolor, duelo, pérdida, el sonido de algo muriendo. «Es su lobo», respiró. «Su lobo está muriendo ahora mismo». Sucede a veces. La voz del guardia temblaba. No hay nada que nadie pueda hacer. Serena lo empujó para pasar. Oyó gritos detrás de ella, sintió manos agarrando sus brazos, pero ya estaba al otro lado de la puerta, ya dentro de los aposentos privados del rey, ya viendo lo que nadie debía ver. Calder estaba en el suelo. Estaba en su forma de lobo, o lo que quedaba de ella. Su transformación estaba incompleta, congelada a mitad de camino. Pelaje y piel y algo horrible en medio. Su cuerpo se convulsionaba, sus mandíbulas abiertas en un grito silencioso. 3 sanadores lo rodeaban, cantando, presionando hierbas contra su forma retorcida, sin hacer absolutamente nada. «Fuera», les ordenó Serena. La miraron con incredulidad. «Ahora». Algo en su voz los hizo obedecer. Huyeron. Y de repente estaba sola con el rey moribundo. Serena se arrodilló a su lado. De cerca, la anormalidad era aún más evidente. Su lobo no solo estaba muriendo, estaba luchando, arañando algo invisible, debatiéndose contra cadenas que nadie más podía ver. «Calder», susurró. «Calder, escúchame». Sus ojos salvajes encontraron los de ella. Por un momento lo vio allí, el hombre bajo la bestia, aterrado, en agonía, completamente solo. «Estoy aquí». Colocó sus manos sobre su forma retorcida, ignorando el calor, ignorando la anormalidad. «Estoy aquí, no estás solo». Se convulsionó de nuevo, un aullido brotando de su garganta, y Serena hizo lo único que sabía hacer. Lo alcanzó. No con sus manos, no con palabras,
con esa cosa sin nombre dentro de ella. Ese lugar roto donde debería haber estado su lobo. Ese vacío que siempre había atraído a otros lobos hacia ella. Se adentró en su dolor y se envolvió a su alrededor. Estoy aquí. No estás solo. Estoy aquí. Las convulsiones se ralentizaron. Su respiración cambió. Los jadeos irregulares se convirtieron en algo más estable. Y entonces, imposiblemente, su forma comenzó a cambiar. No hacia un lobo completo, sino hacia atrás, hacia un hombre. El pelaje retrocedía, los huesos se remodelaban hasta que Calder yacía en el frío suelo de piedra, desnudo y temblando y completamente humano. Abrió los ojos. Tú, respiró. Yo. Serene también temblaba. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? No respondió. La miraba con una expresión que no podía leer. Asombro, tal vez, o miedo. Lo alcanzaste, susurró Calder. Mi lobo, lo alcanzaste cuando nadie más pudo. No entiendo lo que hice. Lo anclaste. La mano de Calder se levantó, agarrando su muñeca con una fuerza desesperada. Se estaba desvaneciendo, muriendo, y tú lo trajiste de vuelta. Serene miró su mano en su muñeca. Su piel estaba cálida ahora, no fría, cálida. Tu temperatura, dijo. Estás caliente. Lo sé. Su risa fue rota, casi un sollozo. No he estado caliente en 7 años. 7 años. Desde que murió su pareja, desde que su lobo enmudeció. ¿Qué te pasó? Preguntó Serene suavemente. ¿Qué le pasó a tu pareja? La calidez desapareció de sus ojos. Su mano cayó de su muñeca. El muro había vuelto. El hielo. La distancia. Deberías irte, dijo. Los sanadores se preguntarán. Que se pregunten. Serene no se movió. Casi mueres. No me voy a ir. Esa no es tu decisión. Me hiciste tu responsabilidad cuando me trajiste aquí. Ahora tú también eres la mía. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, audaces e imposibles y verdaderas. Calder la miró fijamente. Durante un largo momento, ninguno habló. Luego, lentamente, algo en su expresión cambió. No un deshielo, sino una grieta, la fisura más pequeña en su armadura. Su nombre era Lyrian, dijo en voz baja. Serene se quedó muy quieta. Era mi pareja, mi corazón, mi todo. Su voz era hueca, y yo la maté. La confesión cayó en el silencio como una piedra en aguas profundas. La mente de Serene se aceleró. Mató a su pareja. Por eso su lobo estaba muriendo. El duelo no lo estaba destruyendo. La culpa lo estaba haciendo. ¿Cómo? Preguntó ella suavemente. Pero la grieta se había cerrado. El hielo había regresado. Calder se puso de pie, envolviéndose en una bata y en la distancia. Me iré, dijo. Ahora. Calder, esa es una orden, Serene. Estaba de espaldas a ella, con los hombros rígidos. Vuelve con tus cachorros. Olvida lo que viste aquí. Olvida lo que dije. No puedo olvidar. Puedes. Lo harás. Se giró y sus ojos eran de invierno de nuevo, porque si no lo haces, si sigues presionando, sigues alcanzando, sigues tratando de salvarme, aprenderás cosas que no podrás sobrevivir sabiendo. Pasó junto a ella hacia la puerta, abriéndola, revelando a los aterrorizados guardias agrupados en el pasillo. Acompáñenla de vuelta a sus aposentos, ordenó, y asegúrense de que se quede allí. Serene se levantó con piernas temblorosas. Caminó hacia la puerta, deteniéndose a su lado. Te equivocas, dijo en voz baja, sobre lo que puedo sobrevivir. Se fue antes de que él pudiera responder, pero mientras los guardias la conducían por los oscuros pasillos, no podía dejar de pensar en lo que había sentido cuando se adentró en su dolor. Su lobo no había estado muriendo. Había estado atrapado, atado, encadenado por algo. No, por alguien, y quienquiera que lo hubiera hecho todavía se aferraba. A la mañana siguiente, Serene se despertó con un único propósito. Necesitaba respuestas. El rey le había dicho que olvidara, que se quedara en sus aposentos, que cuidara de sus cachorros,
que fingiera que no había visto lo que vio. Pero olvidar era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, lo sentía de nuevo. Ese alcance, esa conexión, la sensación de algo vasto y desesperado aferrándose a ella como un hombre ahogándose a un trozo de madera. Su lobo estaba atado. Estaba segura de ello ahora, pero ¿atado por qué? ¿Por quién? ¿Y cómo se conectaba la muerte de su pareja con eso? Necesitaba encontrar a alguien que conociera la historia. Brinley. La sanadora estaba en la guardería cuando Serena la encontró, dándole un biberón a uno de los recién llegados, un diminuto cachorro plateado. Necesito preguntarte algo, dijo Seren, sobre la pareja del rey. La mano de Brinley se detuvo. Ese no es un tema que nadie discuta, dijo Brinley con cuidado. No si quieren mantener su puesto. O su cabeza. No estoy pidiendo chismes. Estoy preguntando porque creo que importa. Seren se arrodilló a su lado. Anoche, el lobo del rey casi muere. Lo alcancé de alguna manera. Lo traje de vuelta. Pero lo que sentí, Brinley, su lobo no está muriendo de forma natural. Algo lo está reteniendo, atrapándolo. El rostro de Brinley se puso pálido. Dejó el biberón a un lado. Lo que estoy a punto de decirte podría hacer que nos maten a las dos, susurró. ¿Entiendes eso? Sí. Brinley cerró los ojos, recomponiéndose. El nombre de la reina era Lyrian. Era hermosa, amable, amada por todos. Ella y Calder eran verdaderas parejas, del tipo real, destinados y unidos desde el momento en que se conocieron. Su voz bajó aún más, pero no todos estaban contentos con la unión. La familia de Lady Vivian, entre otros. A los Ashford se les había prometido el trono durante generaciones. Cuando Calder eligió a Lyrian en lugar de a Vivian, Lord Ashford fue humillado. Nunca perdonó la ofensa. El corazón de Serenen latía con fuerza. ¿Qué le pasó a ella? Murió en el parto. La historia oficial es que el parto fue demasiado difícil. Los sanadores no pudieron salvarla. Y el bebé también murió. La mandíbula de Brinley se tensó. Pero hubo rumores, susurros de que no fue natural, que alguien la había maldecido, envenenado, y había hecho algo para asegurarse de que no sobreviviera. Calder dijo que la mató. Brinley se estremeció. Se culpa a sí mismo porque no estaba allí. Estaba fuera cuando ella se puso de parto, lidiando con un conflicto fronterizo que Lord Ashford había informado. Un conflicto que resultó ser nada. Para cuando Calder regresó, Lyrian estaba muerta. El bebé estaba muerto. Y su lobo. Se interrumpió. Su lobo la sintió morir, terminó Serene. Sintió romperse el vínculo. Más que eso, los ojos de Brinley estaban atormentados. Dicen que se volvió loco de dolor, se transformó y no volvió a su forma humana durante semanas. Destrozó la mitad del castillo. Y cuando finalmente volvió a su forma humana, su lobo estaba en silencio. No muerto, no desaparecido. Solo, silencioso. Como si algo lo hubiera atado, encadenado a ese momento de dolor. Para siempre. ¿Quién era la sanadora?, preguntó Seren. ¿La que atendió a Lyrian cuando murió? Brinley dudó. ¿Brinley? ¿Quién? La tía de Lady Vivian, susurró Brinley. Margot Ashford. Ella era la sanadora real entonces. Fue desterrada después, supuestamente por no haber salvado a la reina. Pero todavía está viva. Vive en las regiones del norte, protegida por el dinero y la influencia de Lord Ashford. Las piezas encajaban. Un falso conflicto fronterizo para alejar al rey. Una sanadora Ashford atendiendo el parto. Una muerte que convenientemente eliminaba el obstáculo para la ambición de Vivian. Fue una trampa, susurró Seren. La asesinaron. No puedes probar eso. La voz de Brinley era urgente. Nadie puede. Los Ashford son demasiado poderosos. Incluso si tienes razón, no hay nada que puedas hacer. Siempre hay algo. Empezó con cuidado. En lugar de hacer preguntas directas, escuchaba. Se hizo útil fuera de la guardería, construyendo relaciones con sirvientes y guardias.
Aprendió cuáles habían estado en el castillo hace 7 años, cuáles recordaban a la reina. Un cuadro comenzó a emerger. Lyrian había sido amada, verdaderamente, genuinamente amada por todos los que la conocieron, y había sido odiada por los Ashford. Lady Vivian solía seguirla a todas partes. Confió una anciana doncella, observándola, aprendiendo sus rutinas. Era inquietante. La noche que murió, le dijo un guardia a Serene en voz baja. Estaba de servicio fuera de sus aposentos. Oí gritos, no gritos de dolor, gritos de miedo, como si supiera lo que estaba pasando. Margot Ashford era la única en la habitación, susurró otro sirviente. Afirmó que la reina tuvo una hemorragia, que no había nada que pudiera hacer. Pero cuando limpié los aposentos después, apenas había sangre. Cada historia añadía un hilo al tapiz. Lyrian había sido asesinada, el bebé también, y alguien había usado ese momento, esa ruptura del vínculo de pareja, para atar al lobo de Calder en su dolor para siempre. ¿Pero por qué? La respuesta vino de una fuente inesperada. La propia Lady Vivian. Se cruzaron en los jardines una tarde. «Has estado ocupada», dijo Vivian, haciendo preguntas, hablando con los sirvientes. «¿Creías que no me daría cuenta?» Serena le sostuvo la mirada sin pestañear. «No me importaba especialmente si lo hacías». Vivian se rió. «¿Eres muy valiente o muy estúpida?» «Quizás ambas cosas. ¿Quieres saber qué le pasó a la Santa Reina? ¿Crees que si puedes descubrirlo, puedes arreglarlo?» «¿Puedo?» «No». Vivian se detuvo frente a ella, porque lo que está roto en él fue roto deliberadamente, y quien lo rompió no tiene intención de dejar que se cure. La sangre de Serene se heló. «Tú. Mi tía es una sanadora que vive una jubilación cómoda. Nada más». Pero había una satisfacción en los ojos de Vivian que no podía ocultar. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. «El lobo del rey está atado a su dolor. Mientras ese dolor exista, mientras se culpe a sí mismo por la muerte de Lyrian, la atadura se mantiene. ¿Y sabes cuál es la parte hermosa? Su sonrisa era veneno. Nunca podrá ser libre a menos que la deje ir, pero dejarla ir significa admitir que fue asesinada, admitir que no pudo protegerla, admitir que todo lo que ha sufrido durante 7 años fue causado por personas en las que confiaba». Dio un paso atrás, extendiendo las manos. «Morirá antes de admitir eso. Su orgullo no se lo permitirá. Y yo tendré mi trono, de una forma u otra». Sus ojos brillaron. «O se casa conmigo para asegurar su legado o muere y el consejo